Solución de un problema de valor inicial con coeficientes monomiales variables usando la transformada de Laplace. En algunos casos, la transformada de Laplace se puede usar para resolver problemas de valor inicial lineales con coeficientes monomiales variables. La idea es usar el teorema de derivadas de transformadas para reducir la ecuación diferencial a una ecuación diferencial lineal en la función transformada, es decir, en y mayúscula de s. Veámoslo en el siguiente ejemplo. Vamos a resolver esta ecuación diferencial ty2' menos y' igual a 2t cuadrado con la condición inicial y de 0 igual a 0. Observemos que esta ecuación diferencial, sus coeficientes no son constantes, porque el coeficiente de y2' es t, es la variable t, es el monomio t. Vamos a aplicar en ambos lados transformada de Laplace. Al lado izquierdo nos va a quedar entonces Laplace de t y2' menos Laplace de y' igual a 2 Laplace de t cuadrado. Calculemos la transformada de t por y2'. Para eso vamos a usar el teorema de derivadas de transformadas, que afirma lo siguiente. La transformada de Laplace de la variable t por una función f de t es igual a menos la derivada respecto a s de la transformada de la función f de t. En este caso, la función que está haciendo el papel de f de t es y2'. Entonces la transformada de Laplace de t por y2' va a ser igual a menos la derivada respecto a s de la transformada de y2'. Menos, sigamos por acá, la transformada de y', la transformada de una derivada es s por la transformada de y menos y de 0. Y aquí al lado derecho, la transformada de t cuadrado es pues 2 factorial sobre s a la n más 1 sobre s a la 3. Menos derivada respecto a s. La transformada de y2' es s cuadrado por la transformada de y menos s y de 0 menos y' de 0 menos, aquí nos queda entonces s transformada de y quedaría menos, por menos me va a dar más y de 0, pero y de 0 es la condición inicial que la dan en el problema y y de 0 es igual a 0. Entonces vamos a cambiar y de 0 por 0 y estos términos pues van a desaparecer. Entonces este término y de 0 es 0, no lo voy a colocar, solo me quedó ahí entonces menos s por la transformada de y. Al lado derecho, 2 factoriales 2, por este otro 2 da 4, 4 sobre s a la 3. Menos derivada respecto a s de s cuadrado, la transformada de y, la llamamos y de s, y aquí quedaría este menos, con este menos que está por acá va a dar más, la derivada respecto a s de y' de 0. Como y' de 0 es una constante, entonces su derivada va a ser 0. Menos s transformada de y, pues que la vamos a llamar y de s. Calculemos entonces la derivada respecto a s de s2 por y de s. S2 por y de s es un producto, entonces debemos derivar usando la regla del producto. Usando la regla del producto vamos a tener entonces la primera función que sería s cuadrado por la derivada de la segunda, es decir, por y' de s, más la derivada de la primera, la derivada de s2 respecto a s es 2s por la segunda función sin derivar, por y de s. Este término da cada 0, esa derivada de una constante, y' de 0 es una constante, su derivada de 0 no lo colocamos, menos s y de s igual a 4 sobre s al cubo. Observamos acá que tenemos términos semejantes, menos 2sy de s es semejante con menos sy de s.
Aquí lo tenemos menos 2 veces y aquí lo tenemos menos una vez. Entonces queda menos 3 veces. Menos 3 veces S y de S. En esta ecuación a la que hemos llegado tenemos y de S y también tenemos la derivada de y de S. Entonces no podemos de forma directa despejar y de S en términos de S. De hecho, lo que tenemos ahí es una ecuación diferencial de primer orden en la función y mayúscula de S. Y esta ecuación diferencial es lineal, entonces la vamos a resolver por el método de las lineales de primer orden. Esta es una ED lineal en la función y de s. La vamos a llevar a la forma estándar. Vamos a dividir entre el coeficiente de la derivada toda la ecuación diferencial. Menos S2 y' de s. Dividimos entonces entre menos S2. Este término que sigue acá también lo dividimos entre menos S2. Y al lado derecho también dividimos entre menos S2. Cancelamos el menos S2. Tenemos entonces y' de s. Aquí va a quedar más. Este menos sobre este menos va a dar más. Se cancela un s. Queda 3 sobre s. Y de s. Al lado derecho queda menos 4 sobre s a la 5. Esta es la forma estándar de esta ecuación diferencial. Una ecuación diferencial lineal de primer orden en la forma estándar es de la forma y' más p de x por y igual a una función f de x, siendo x la variable independiente y y la función. Pues aquí en este caso la variable independiente es s. S está haciendo el papel de x. Y la función y es y mayúscula. Entonces identificamos el p de x, que en este caso sería p de s, que es 3 sobre s. Identificamos la función f de x, que en este caso sería f de s menos 4 sobre s a la 5. La solución de esta ecuación diferencial tiene que ver con estas dos funciones p de s y f de s. Primero vamos a calcular el factor integrante u igual a e elevado a la integral de p de x, es decir, de p de s de s, es decir, e elevado a la integral de 3 sobre s de s. El 3 sale como una constante, entonces queda e elevado a la 3. La integral de 1 sobre s es logaritmo natural de s. Este 3, por propiedad del logaritmo, se puede subir al exponente de s de esta manera para cancelar la exponencial con el logaritmo. Y tenemos entonces que el factor integrante es s a la 3. Luego calculamos la integral de u por f de s, es decir, la integral de s a la 3 por f, que es menos 4 sobre s a la 5, diferencial de s. Ese menos 4 es una constante, puede salir de la integral. El s a la 3 se cancela con s a la 5 que está abajo y pues queda un s a la 2 abajo. 1 sobre s a la 2, diferencial de s. Para calcular esta integral podemos subir ss al cuadrado que está abajo como s a la menos 2. Para aplicar luego pues la regla de la potencia, que nos dice entonces que la integral de s a la menos 2 le sumamos 1 al exponente, menos 2 más 1 da menos 1 y dividimos entre ese mismo menos 1. Queda 4 s a la menos 1. Esa sería entonces la integral de u por f. La solución de la ecuación diferencial es y mayúscula de s, entonces a la integral de u por f de s más una constante sobre u, es decir, 4s a la menos 1 más una constante arbitraria sobre u, que es s a la 3. 4 s a la menos 1 sobre s a la 3 más c sobre s a la 3.
Este s a la menos 1 se puede llevar al denominador como s a la 1 a multiplicarse con el s a la 3. Entonces queda 4 sobre s a la 4 más c sobre s a la 3. Esa es y de s. Para encontrar y de t minúscula, aplicamos transformada inversa. Entonces y de t va a ser igual a la transformada inversa de 4 sobre s a la 4 más la transformada inversa de c sobre s a la 3. Este 4 puede salir como una constante. Nos queda transformada inversa. Y vamos a multiplicar por 3 factorial. Y vamos a dividir también entre 3 factorial enseguida. Con el fin de que nos quede la transformada inversa de 3 factorial sobre s a la 4, lo cual es t a la 3. Acá esta constante c también sale y vamos a multiplicar y vamos a dividir entre 2 factorial para que nos quede la transformada inversa de 2 factorial sobre s a la 3, lo cual es t al cuadrado. 4 sobre 3 factorial es 6. La transformada inversa de 3 factorial sobre s a la 4 es la potencia t a la 3. Este c sobre 2 factorial es una constante arbitraria, la vamos a llamar c1. Y la transformada inversa de 2 factorial sobre s a la 3 es t cuadrado. Podemos sacar acá mitad de 4 es 2, mitad de 6 es 3, nos queda 2 tercios de t a la 3 más una constante c1 t cuadrado. Es decir, la solución de la ecuación diferencial original es esta función y de t.